En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, mientras el país vivía las tensas horas del pronunciamiento militar, se produjo un trágico suceso en la comuna de San Bernardo. En el kilómetro 19 de la carretera Panamericana Sur, en las cercanías del Fundo El Peñón, fue brutalmente asesinado el vicesargento de Carabineros Anselmo Aguayo Bustos, funcionario de la Sexta Comisaría de San Bernardo. En circunstancias en que cumplía con su deber, Aguayo fue emboscado por extremistas que lo atacaron con piedras y posteriormente con su propio sable de servicio. El carabinero, fiel a su juramento, opuso resistencia hasta el último instante, utilizando su arma reglamentaria y disparando hasta agotar la totalidad de sus municiones. Finalmente, fue reducido y golpeado con extrema violencia. Su cuerpo quedó tendido en el lugar, con el cráneo destrozado producto de la brutal agresión, y su arma de servicio fue robada por los atacantes. Horas después, compañeros policiales encontraron su cuerpo sin vida, testimonio del sacrificio de un carabinero que, incluso en la adversidad más absoluta, se mantuvo firme en la defensa de su deber y de la patria. Era la mañana en el centro de Santiago. Eran cerca de las 11:30 cuando el carabinero Mario Barriga Arriagada, de apenas 24 años, cumplía con sus labores de control de tránsito en la esquina de Ahumada con Alameda, uno de los lugares más concurridos de la capital. Con disciplina y entrega, regulaba el flujo de vehículos y peatones, ajeno al peligro que lo rodeaba. Al terminar su turno, cuando se disponía a regresar a su cuartel, ocurrió lo impensado. Desde edificios cercanos al Palacio de la Moneda, francotiradores extremistas abrieron fuego. Los disparos se mezclaron con el bullicio de la ciudad y el eco de los enfrentamientos que a esa hora sacudían al país. Las balas lo alcanzaron sin darle oportunidad de defensa. Mario Barriga cayó en el lugar, cumpliendo con su deber hasta el último instante. Su vida se apagó en acto de servicio, víctima de la violencia y del odio que se vivía en aquellos días convulsionados. Tenía solo 24 años, un futuro entero por delante, pero eligió servir y proteger, aun a costa de su propia vida. Hoy su memoria sigue en pie, recordándonos el sacrificio silencioso de tantos carabineros que dieron la vida en cumplimiento del deber, en medio de una patria herida por la violencia. Era un día tenso y cargado de incertidumbre en el sur de Chile. Durante el 11 de septiembre de 1973, el cabo Orlando Espinosa Faúndez, de 32 años, se encontraba como jefe de retén en Paso Nevado, acompañado de otro funcionario. El retén, un pequeño pero firme símbolo de la presencia del Estado, se mantenía en estado de alerta máxima. Aquel día, llegó al lugar el depuesto intendente de Talca, Germán Castro Rojas, acompañado de 16 hombres armados, quienes se desplazaban en vehículos fiscales con el objetivo de dinamitar la represa Los Cipreses. Cuando el grupo intentó continuar su camino, los uniformados les impidieron el paso. En ese instante, se desató un enfrentamiento violento, las miradas se endurecieron, los nervios se tensaron. Rápidamente, las armas se alzaron, comenzando el ataque al retén. Debido al alto poder de fuego y a la superioridad numérica del grupo, el carabinero Orlando Espinosa Faúndez cayó gravemente herido por un disparo. Pese a los intentos por salvarlo, su vida se apagó el día 19 de septiembre de ese año en el hospital de Talca, convirtiéndose en una de las primeras víctimas fatales de esa jornada. El grupo de civiles, decidido a continuar su misión, sometió a los carabineros, despojándolos de sus armas de servicio y tomando como rehén al otro funcionario. Sin mirar atrás, prosiguieron su marcha hacia la precordillera, llevando consigo la tensión y el peligro de la persecución. El viaje los llevó hasta el sector conocido como La Mina, en lo profundo de la precordillera. Allí, la fuerza del orden logró interceptarlos, pero ahora con fuerzas igualadas, carabineros y militares les cortaron el paso. En ese segundo enfrentamiento, otra vida se perdió, la del conductor del ex intendente de Talca. El resto del grupo fue reducido, desarmado y conducido de regreso a Talca. Los antecedentes reunidos en las horas y días posteriores confirmaron que el carabinero Espinosa Faúndez murió a causa de una herida de bala y que, efectivamente, en Paso Nevado y La Mina se libraron enfrentamientos entre carabineros y un grupo de extremistas leales al gobierno derrocado. Su muerte quedó como testimonio de la violencia y la confusión de esos días, marcando un punto más en la larga lista de tragedias de la época. La valerosa acción de carabineros y militares, y en especial la del cabo Orlando Espinosa Faúndez, impidió que con este atentado se dinamitara la compuerta de la laguna del Maule. De haberse concretado, habría producido la inundación casi total de las provincias de Linares y Talca,
una catástrofe que solo pudo evitarse gracias a su sacrificio. Corría el 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Antofagasta. Mientras en todo el país se desarrollaban los acontecimientos del quiebre institucional, en la Cuarta Comisaría se vivía una de las páginas más dolorosas en la historia de Carabineros de Chile. Ese día, el mayor Osvaldo Mario Muñoz Carrasco, de 53 años de edad y comisario de la unidad, junto al capitán José Héctor Dávila Rodríguez, de 38 años y subcomisario, cumplían con su deber de servicio. Sin embargo, lo que jamás pudieron prever es que el peligro no vendría desde afuera, sino desde su propia dotación. Un carabinero de servicio, Guillermo Eugenio Schmidt Godoy, militante del Partido Socialista e informante del MIR, se oponía abiertamente al derrocamiento del gobierno inconstitucional de la Unidad Popular. Ese día, armado con un fusil SIG, decidió traicionar el juramento que lo unía a sus camaradas y superiores. Primero los tomó como rehenes, manteniéndolos bajo su custodia dentro de la comisaría. Luego, de manera cobarde, cuando ambos oficiales estaban desarmados e indefensos, Schmidt Godoy les disparó por la espalda, ejecutándolos a sangre fría. Así, en cuestión de segundos, la institución perdió a dos de sus hombres, el mayor Muñoz Carrasco y el capitán Dávila Rodríguez. Sus muertes no solo golpearon a sus familias y camaradas, sino que también dejaron marcada a toda una generación de carabineros. Pues fue un crimen cometido por alguien que debía compartir el mismo honor y la misma misión. Hoy, la memoria de estos oficiales permanece viva. Son recordados como mártires de Carabineros de Chile, caídos no en un combate contra la delincuencia, sino víctimas de la traición interna y del odio político, en una de las jornadas más difíciles de la historia nacional. El 11 de septiembre de 1973, en plena misión de restablecer el orden y la seguridad pública en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el teniente Jiménez Cadieux encabezaba un piquete de carabineros, en un operativo en la población La Legua, donde reinaban el desorden y la violencia tras el pronunciamiento militar. Aquel día, al mediodía, partió un bus de carabineros con la dotación que dirigía el teniente. En el trayecto fueron emboscados por un grupo de antisociales armados con armas de fuego y explosivos de fabricación casera, entre los cuales se encontraba el terrorista identificado como Pascal Allende. Al llegar a la altura de Gran Avenida, frente a la Municipalidad de San Miguel, mientras disponía su personal a resguardo para repeler el ataque, recibió un disparo en la cabeza que atravesó su casco, provocándole la muerte de manera inmediata, a pesar de ser trasladado de urgencia hasta el hospital institucional, donde ingresó sin vida. A pesar del trágico golpe, el piquete continuó su misión y, al llegar a la población, se produjo un intenso tiroteo, denominado por muchos como la Batalla de la Legua. En esta emboscada y en el fuego cruzado, murieron heroicamente los carabineros identificados como Carabinero Martín Vega Antiquera, Carabinero Raúl Lucero Ayala, quien cae muerto luego de salvar la vida al mayor Mario Salazar, que queda herido. Carabinero José Apablaza Brevis, alcanzado por un cohete RPG-7 que no estalló. Carabinero José Maldonado y Nostroza. Carabinero Juan Herrera Urrutia. Se menciona en relatos de testigos que el piquete, antes de descender del bus, fue atacado con lanzacohetes y, una vez ultimados, sus cuerpos fueron colgados en la población como acto de barbarie. De igual manera, perdió la vida el sargento José Humberto Huetlín, miembro de la prefectura Presidente Aguirre Cerda, 12 Comisaría San Miguel. Mientras cumplía labores como práctico en primeros auxilios en la ambulancia número 2 del Hospital de Carabineros, ingresó a la población La Legua con la finalidad de rescatar y trasladar a los carabineros heridos. En medio de los enfrentamientos, el vehículo fue atacado con armas de fuego, falleciendo al ser alcanzado por los proyectiles. Hoy los recordamos como héroes que entregaron todo por su patria, guiados por un inquebrantable sentido del deber y un amor incondicional a su uniforme y a Chile. Sus nombres quedaron grabados para siempre en la memoria de sus camaradas y en la historia de Carabineros de Chile, como símbolo de entrega, sacrificio y valor. Cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al militar. Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el militar es juzgado. El 11 de septiembre de 1973, en medio de la convulsión nacional y durante el allanamiento a la industria Indumet Limitada, la vida de 3 jóvenes carabineros cambiaría para siempre. Ese día, en la fábrica se encontraban obreros afines a la Unidad Popular. Hasta allí también llegaron miembros del MIR, quienes distribuyeron armas y organizaron grupos de resistencia con el fin de repeler el actuar policial.
Mientras tanto, un piquete de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, compuesto por Fabriciano González, Raúl Lucero y Esteban Cifuentes, avanzaba por el sector bajo las órdenes de la sección del teniente Sergio Jiménez Albornoz. Fue entonces cuando un tiroteo los sorprendió, desatando un intenso intercambio de fuego entre los efectivos y los ocupantes armados del inmueble. En el fragor del combate, cayó de forma instantánea el carabinero Raúl Lucero, de apenas 20 años de edad. Junto a él, el carabinero Ramón Gutiérrez Romero quedó gravemente herido. Fabriciano, fiel a su juramento y a su vocación de servicio, decidió socorrerlo. Logró alcanzarlo, pero en ese instante fue abatido por un disparo de un francotirador que se encontraba apostado dentro de la industria. A pesar de ser trasladado agónicamente hasta el hospital institucional y de múltiples intervenciones médicas, resistió algunos días hasta que el 14 de septiembre, tras recibir la extremaunción, pronunció sus últimas palabras. Mi capellán, yo ya puse de mi parte, falleciendo a los 27 años de edad. El carabinero Esteban Cifuentes, de 26 años, también resultó herido de gravedad en el enfrentamiento, perdiendo igualmente la vida. El saldo de aquella jornada fue trágico. El 12 de septiembre de 1973, en el sector de Estación Central, un joven carabinero de tan solo 23 años, Pedro Ángel Cariaga Mateluna, entregó su vida en el más alto cumplimiento del deber. Ese día, Cariaga prestaba refuerzo en la 11 Comisaría de Santiago, actual 21 Comisaría de Estación Central, entonces dependiente de la Prefectura Sur, cuando la unidad policial fue violentamente atacada desde la Escuela de Artes y Oficios, actual Universidad de Santiago, y desde la Escuela José Abelardo Núñez. En medio del enfrentamiento, y movido por la firme convicción de proteger a sus camaradas y defender la institución, el carabinero Cariaga buscó una mejor posición de defensa, ascendiendo a un edificio cercano para repeler el fuego enemigo. Fue allí donde, en un acto de valentía y entrega absoluta, recibió múltiples disparos que cegaron su vida. Cayó acribillado en servicio, con la frente en alto, defendiendo a la patria y a sus hermanos de uniforme. Hoy, su sacrificio permanece vivo en la memoria institucional, como un ejemplo imperecedero de coraje, lealtad y amor por Chile. Honor y gloria, siempre viven los que por la patria mueren.